Congreso Nacional de Jueces y Juezas de Familia, un poco en 2018. Antes de seguir, quiero, como acto de desagravio, manifestar que la situación que se produjo con las personas que mencioné al final de la primera etapa de esta jornada quedó resuelto, hubo un error compartido, así que sirve aquello para reparar los ánimos y las susceptibilidades probablemente heridas por quien habla. Dicho eso, también quiero comentarles que el día de mañana la profesora Magali Cabrolier está interesada en interactuar con jueces de familia, toda vez que se encuentra ella desarrollando un proyecto de investigación vinculado a los informes de parentalidad que son tramitados en los tribunales de familia. Si hay colegas interesados en aquello, les pediría a quienes pudieran venir de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, Maule, esta región, la Araucanía y los lagos, que se acerquen a conversar con ella luego de su ponencia, que es la primera de las del día de mañana, para ver si hay posibilidad de que puedan responder una entrevista, que según me dijo no duraría más de media hora. Así que quedan invitados los colegas, los jueces de familia de las regiones que mencioné para participar de este proyecto. Y entonces, a continuación, vamos a dejar a Alejandro Vera, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, para moderar el módulo que va a tener como ponentes a Pedro Maldonado y a Scarlett Lagos. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este panel. Solamente una advertencia inicial respecto del sistema de preguntas que se van a formular también mediante pregunta escrita al final de las dos exposiciones de los panelistas. Ahí está Vivi al lado derecho suyo, atrás, que está con las papeletas para que las vayan solicitando cuando vayan surgiendo preguntas. Bien, los dos paneles que me toca moderar son la responsabilidad de los jueces en la crisis del Sename y rol de abogados y jueces en el proceso de mediación. Y nada más adecuado para comenzar esta tarde con un poema de Jorge Luis Borges que se denomina Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los terceros finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Quiero dejar con ustedes a Pedro Maldonado Escudero. Él es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de la República, juez de familia de Santiago, tiene un máster en tutela judicial de Derechos Humanos de Infancia y Grupos Vulnerables, ha cursado diversos diplomados y desempeña como docente de la Universidad Central en el ámbito del derecho, argumentación jurídica y derechos fundamentales de la familia e infancia. Actualmente es candidato a magíster en argumentación jurídica de la Universidad Diego Portales. Desde el año 2016 hasta la fecha se desempeña como docente en las cátedras de Sistema de Protección de Derechos de la Infancia en un programa de la Universidad Central de Chile junto al TEC de Monterrey, México, Derecho de Infancia, como profesor invitado de la Universidad Central de Chile, y ha sido docente en el programa de perfeccionamiento para jueces de la Academia Judicial de Chile y otras casas de estudio del país. Es actualmente además vocero de la Asociación Nacional de Magistrados para Asuntos de Familia e Infancia y es miembro de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, también como su coordinador. Bien, dejo con ustedes a don Pedro Maldonado. Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero dar la gracia y en primer lugar un saludo a todos los que están hoy día aquí presentes en este congreso que
reúne a un número bastante importante de compañeros y compañeras de profesión, que la verdad me parece muy interesante que podamos tener un lugar, un espacio donde podamos compartir experiencias, los jueces, los abogados, entre otras profesiones. Así es que la verdad creo que hay que aprovechar esta instancia, sacarle provecho en cuanto a las diversas temáticas, y en esto quiero resaltar la visión que tuvo la regional Mayeco Cautín cuando programa este congreso con temáticas tan relevantes y contingentes, muchas de ellas, en algunos temas que están hoy día en pleno debate en el ámbito legislativo. Así es que eso creo es un punto bastante grande a favor de la organización, que tuvo esta visión de futuro en ese sentido. Así que me parece que es algo que hay que destacar. Entrando al tema y haciendo en el fondo algunas prevenciones iniciales, tengo que reconocer que este tema se me asignó, no lo elegí voluntariamente, pero me pareció relevante hablar sobre una cuestión que se plantea acá como la responsabilidad de los jueces en la crisis de Sename, ¿ya? Pero también una segunda prevención que tengo que hacer, espero que se comprenda, el hecho que voy a hablar siempre en un tono y en una forma plural inclusiva, es decir, nosotros, los jueces. Yo también soy juez de familia y por lo tanto, lejos en este caso de hacer una visión o plantear cuestiones como desde un púlpito. No, la idea es que nos vamos nutriendo con reflexiones que giran en torno a nuestro quehacer, que se relacionan también con parte de lo que constituye lo que se llama la crisis de Sename, pero desde el punto de vista autocrítico, racional, con miras a mejorar lo que hacemos, porque es el trabajo que nos corresponde. Quiero partir indicando un poco algunos antecedentes previos por qué creo yo que surge este tema en este congreso. Y me parece que fue a raíz de algo que quedó flotando en el aire en nuestra última convención de magistrados en Coyhaique en el año 2017. Ahí lo que pudimos ver, muchos de los que concurrimos, por lo menos en lo personal, para mí fue un hito bastante relevante el ver cómo el tema de la infancia, que ya se había tomado definitivamente la agenda del país desde el año 2016, a raíz de los tristes hechos que conocemos en relación al CREA Galvarino, lo que vino posteriormente con las investigaciones penales en materia de muertes, malos tratamientos y tortura, incluso se indica a niños que se encuentran en el sistema residencial, es decir, la infancia más vulnerada quizás. Entonces, en aquella oportunidad, el año pasado, en la convención, creo que se justifica el por qué el tema de la infancia también influyó en nuestro encuentro, tomándose también parte de la discusión. Y finalmente resulta en una serie de acuerdos que yo quiero sintetizar en 3 puntos principales que creo van a estar presentes siempre durante el desarrollo de esta ponencia. En primer lugar, de forma bastante casi unánime en realidad, hicimos una fuerte crítica a la cúpula de nuestra institución cuando ya en el año 2012 desatendió una voz de alerta que vino desde el propio Poder Judicial a través del trabajo de un grupo de juezas que levantaba información acerca de las condiciones graves de vida de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial. Ese llamado, esa voz de alerta fue desatendida, ni siquiera se transparentó la información hasta el día de hoy. Un segundo punto también que asumimos como gremio en Coyhaique fue hacer un rechazo bastante explícito a la intromisión constante de la Corte Suprema en los asuntos jurisdiccionales de los jueces de familia, con un afán de orientar la actividad jurisdiccional de los jueces a través de la creación de órganos administrativos que en el fondo han derivado la expropiación, decimos nosotros, de las facultades o las competencias que nos han sido entregadas por ley.
Y aquí me refiero, por ejemplo, al Centro de Medidas Cautelares, el RUS, unidades de cumplimiento, etc. Y el tercer y último punto, y muy importante, el hecho de haber creado una comisión de infancia de carácter permanente dentro de la organización de los magistrados. Esos son los 3 puntos que creo van a marcar en definitivamente la exposición. A ver, cuando hablamos de crisis de Sename, ¿de qué hablamos? Esto de la crisis de Sename, la verdad yo lo encuentro un poco deshonesto, porque en el fondo, cuando decimos crisis de Sename, lo que hacemos es encapsular un problema, alejarlo de nosotros y lo despersonalizamos, como si fuera el problema de otra institución. Claro, es cierto que de manera importante hay una responsabilidad centrada en esta institución, pero creo que no es exclusiva. Entonces, cuando planteaba estos puntos que se adoptaron en Coyhaique, lo hicimos desde la base de una postura bastante crítica, autocrítica, en reconocer también cómo estamos actuando y cómo estamos contribuyendo también a la generación y al aporte de esta crisis. La crisis no es exclusiva de Sename, por cierto, pero también hay otros actores relevantes en el sistema que hemos de una u otra forma contribuido también a profundizar o crear condiciones para esta crisis. Es una crisis en todo caso que viene desde muchos años atrás. Me parece incluso que una crisis que siempre ha estado. Es decir, ya desde las primeras legislaciones de menores creo yo que se empezó a fraguar esta crisis. Lo que se ha hecho es en el fondo administrarla, en periodo de democracia, en dictadura, pero finalmente es solo eso, la administración de un problema que cada cierto tiempo escala, genera algunos puntos de inflexión, vuelve a decaer y vuelve a retomar la inercia tradicional, pero en definitiva ha estado siempre. Lo problemático, me parece, es el hecho que ya desde el año 1990, es decir, cuando Chile suscribe, ratifica la Convención de los Derechos del Niño, lo que supuso en el fondo el cambio de estatus para los niños, ahora como sujetos de derecho, no hicimos en el fondo las transformaciones que tenían que haberse hecho, transformaciones profundas en lo institucional, no tanto en lo legal, o por lo menos en lo legal sí, pero no era lo relevante. Lo institucional es lo que quedó pendiente, y es lo que estamos recién, hoy día en el 2018, tratando de hacer. Entonces creo que ahí hay un factor importante que va a determinar esta génesis y este desarrollo posterior de esta crisis que ya lleva muchos años. Lo que nos lleva entonces, ya entrando al tema, es, creo yo, un punto muy central en esto, acerca del rol del juez de familia y el fundamento de los derechos. Quiero aquí tomar prestada una frase que fue pronunciada por el presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial de este 2018, y quiero citarlo. Él dijo: probablemente la solución requiera de nuevos entendimientos de las instituciones esenciales y en consecuencia la redefinición y reforzamiento de algunos roles, entre ellos el de la jurisdicción, precisamente el del juez, el que ha de consistir únicamente, ni más ni menos, en garantizar efectivamente los derechos de los niños. ¿A qué aludía el presidente cuando pronuncia estas palabras? Es decir, él habla de ser agentes garantes, de dar efectividad a los derechos y de que además tenemos que redefinir nuestro rol como jueces. ¿A qué apuntaba? Yo, cuando escuché esa frase y leí después el texto del discurso, la verdad me pareció que fue una frase bastante osada. Si uno lo mira desde el discurso tradicional que suele utilizarse para describir el rol del juez, ¿cierto? Normalmente se nos quiere poner en una posición bastante distante de los problemas contingentes, de la sociedad, de las influencias o en relación con las cuestiones de índole política. La clásica visión del juez como mero aplicador de la ley. Pero estas palabras, es decir, cuando habla que el juez debe redefinir su rol y ser garante de los derechos, creo que nos pone en una situación distinta. Hay un matiz bastante
diferente y marcado ahí, porque en el fondo el presidente habla en clave de derechos humanos y creo que lo hace tomando como fundamento el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño referido al principio de efectividad. Creo que ahí está en el fondo el punto que marca lo que él dice en este discurso. Entonces lo que él nos hace en el fondo es exhortarnos a repensar la forma en cómo estamos operando en el contexto de la crisis del sistema de protección. Ahora, ¿qué se entiende por hacer efectivos los derechos de los niños? Normalmente podríamos pensar que a lo mejor se refiere sencillamente a materializar el principio de interés superior. Es decir, que nuestras decisiones atiendan al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de los niños, es decir, de manera integral, holística. Pero me parece que alude incluso más que eso. Apunta, creo yo, al señalamiento de algunos aspectos que son elementos importantes de la efectividad. Por un lado, hay una dimensión ahí que me parece que es pragmática y consecuencialista, en el sentido de que plantea este principio la efectividad como una labor también de reconstrucción, incluso de los derechos, cuando lo consideremos legítimo. Es decir, el dar efectividad a un derecho apunta además no solo a tomarlo como ya está dado, sino que también a reconfigurarlo, si es que aquello va a apuntar o no a la mayor satisfacción de derechos para ese niño. Es decir, ahí hay una función clara de protección que se va a traducir precisamente en eso. Pero además, ligado a ese elemento de la protección, tiene que ir además acompañada de un elemento de fundamentación, que en el fondo va a estar dada por las consideraciones éticas, teóricas, filosóficas incluso, que deba tener el juez, hasta ideológica. Es decir, ambos elementos no pueden tomarse por separado, sino que deben ir juntos en esta labor de expresión que el juez hace en sus decisiones de modificar la realidad, de dar mayor contenido a los derechos. Y se habla aquí muchas veces de que tal vez el problema no está en la fundamentación de los derechos humanos, sino que más bien en cómo estos se realizan en la práctica. Pero yo agrego un tercer elemento a este de la fundamentación y de la protección, y es precisamente el elemento de los contenidos. Es ahí donde también la labor del juez de familia, en este caso, quien puede hacer una orientación y una tarea bastante importante, el cómo permitir la expansión más amplia posible a los derechos fundamentales, que implique efectivamente garantizar un mayor grado de satisfacción. Estos derechos, decía hace un rato, no pueden considerarse como ya dados, como inmutables, son mínimos. Es labor nuestra, a través de la labor interpretativa, el ir nutriéndolos de mucho más contenido, expandiéndolos precisamente hacia el fin de satisfacción. A eso se refiere la protección integral o el interés superior del niño precisamente en ese contexto. Es decir, el cómo, para ese caso concreto en particular, visualizamos que ese derecho opera de mejor forma y que permita garantizar una serie de otros aspectos. Lo que nos lleva precisamente a que la cuestión que está aquí de fondo, la llamada crisis de Sename, si uno la mira en un aspecto muy central, es básicamente una crisis de derechos, en el sentido de que no tanto en la fundamentación de esto, sino que más bien en la materialización, en la concreción, en la realidad, en la operación con esos derechos, ahí está el problema. Porque es precisamente en ese aspecto donde no se está haciendo quizás la labor completa. Recuerdo aquí en este punto una frase que me parece es lo que debería sintetizar esto: los derechos en su mejor versión posible. Esa es la tarea nuestra, es decir, cómo presentamos para la realidad de ese niño en particular esos derechos en su mejor versión. Y eso pasa naturalmente por que estos provoquen realmente una situación de cambio, de mejora para la situación.
Pero esta labor de efectivizar los derechos me parece que ya se está realizando. Muchos jueces lo hacen. Recuerdo, y quiero aquí plantear algunos casos que me parece son ejemplos positivos de cómo el juez puede operar con los derechos fundamentales y además hacerlos carne en la realidad. Por ejemplo, hace poco una sentencia que se pronunció acerca de un caso de maternidad subrogada. Otra sentencia, entiendo, de hace poco tiempo, que dio protección jurídica efectiva a una persona recién nacida intersex. Es decir, extendiendo el ámbito de protección de los derechos mucho más allá de los derechos básicos que estaban en juego ahí, que era el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, sino que además a procurar un contenido de protección específico para una categoría de personas que no goza hoy día de protección jurídica. Ese es un trabajo relevante, de fondo. Sentencia, por ejemplo, que hace poco también declaraba la existencia de la violencia obstétrica. Es decir, ejemplos hay, felizmente, pero la idea es que esa labor de efectivizar los derechos sea una práctica diaria, que la internalicemos en el fondo como la función primordial a la que nos encontramos llamados como jueces de familia. ¿Por qué es necesaria la autocrítica? Partamos del supuesto, creo yo, compartido, de que no existe actividad humana, institución o persona que esté exenta de la revisión constante de su proceder. No existe eso. Es decir, todos los procesos, todas las personas, todas las actividades están sujetas y deben estarlo a procesos de revisión y análisis. ¿Por qué? Porque nadie es infalible. Y de ese lugar entonces, y actuando como considerando estas premisas, habría que partir de un supuesto también, creo yo, bastante compartido, en el sentido de que nosotros trabajamos en un contexto, en un sistema en que no estamos solos. Nuestras decisiones tienen relación con otros y por lo tanto lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer impacta en otro que también a su vez tiene ciertos deberes y cierto ámbito de competencia. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre con nuestras medidas de protección. Cuando dictamos una medida de protección que puede implicar el cambio de una situación concreta en la realidad de una persona, un niño, eso genera también consecuencias en ese niño, en la familia, en otros operadores que deben además intervenir cumpliendo aquellos criterios objetivos que nosotros hemos planteado. Es decir, se va a producir necesariamente una suerte de efecto general que se va produciendo encadenado como consecuencia una relacionada con otra. En eso consiste efectivamente el actuar nuestro, cómo operamos, y por lo tanto a partir de eso habría que reconocer entonces que necesariamente lo que nosotros hagamos bien impacta en el sistema, pero también lo que hacemos mal o lo que dejamos de hacer va a impactar de una u otra forma en el sistema en general. Hay muchas situaciones complejas, ¿cierto?, como elementos constitutivos de la crisis de protección, tanto en la administración del Estado, con programas que operan de manera deficiente, oferta incompleta, lugares del país donde no existe oferta para cierto tipo de casos, lo que plantea, por otro lado, para los jueces enfrentarse a ciertos dilemas al momento de aplicar o no una medida de protección. Es decir, hay un conjunto de configuraciones de las que ya se ha dado cuenta, por lo menos el día de hoy, en las ponencias de la mañana, de aquellas falencias que son más bien estructurales y que se supone están en vías de plantearse. Ahora, en el ámbito de la protección, me parece que todavía subsisten algunas cuestiones que desde años vienen desarrollándose y que no hemos logrado superar, y creo que a eso hay que apuntar cuando hablamos de cómo ir superando estos aspectos, por lo menos desde el actuar nuestro como jueces de familia en el ámbito de la aplicación de la medida de protección. Por ejemplo, sabemos que el concepto de grave vulneración de derechos es un concepto indeterminado, es vago,
el legislador no se ha ocupado de entregar criterios o elementos mínimos que puedan guiar la determinación del juez. Por otro lado, eso va a generar que vemos que las decisiones que van conformando la jurisprudencia no van desarrollando una jurisprudencia relevante, organizada, coherente, precisamente porque tampoco nos hemos dado mucho a la labor de desarrollar estos conceptos, de darles contenido, de discutir estas cuestiones y de tratar de ir generando conocimiento acerca de aquella, porque finalmente son aquellos elementos con los que nosotros operamos, es el material jurídico que tenemos, y que si nosotros vemos que es un material jurídico indeterminado que pueda generar problemas en la práctica, es labor nuestra también el procurar darle contenido a esas cuestiones. Vemos por otro lado, por ejemplo, que se nos suele observar con cierta frecuencia el cómo en nuestras sentencias no hacemos una motivación adecuada, que operamos con ciertos saltos lógicos desde la mera descripción de prueba hasta la decisión, sin permitir conocer de qué forma, de qué manera el juez ha razonado. Es decir, hay un razonamiento que es insondable. La práctica, por otro lado, por ejemplo, de utilizar frases como el interés superior del niño de manera de clausurar una decisión sin que se le dote de contenido, son cuestiones que cada cierto tiempo y con cierta frecuencia se nos observa también como parte de aquellas cuestiones que nosotros como jueces debemos ir mejorando. Se aplica también, por otra parte, a las familias criterios que son un tanto desmedidos, basados muchos de ellos en mera expectativa o meras preferencias, y al parecer muchas veces tendemos también a tolerar esas cuestiones. Es decir, a las familias se les exige estándares que son difíciles de que puedan cumplir. Se le exige a la madre que mejore sus condiciones laborales, materiales, pero que no deje de ver a su hijo que está en una residencia. Y precisamente los horarios son en aquellos tiempos en que la madre debería estar trabajando. Entonces se va produciendo una cuestión que es imposible, pero también lo toleramos muchas veces. Entonces esas son algunas cuestiones que tenemos que ir teniendo en cuenta al momento de ir pensando en esta reflexión autocrítica que se nos impone como constante. Muchas veces vemos, por otro lado, que existe cierta confusión en las medidas proteccionales, es decir, en aplicar una medida que es cautelar por naturaleza como si fuera una medida definitiva, o en situaciones extremas incluso en que el diagnóstico lo tomamos como si fuera una medida definitiva. Hay un elenco bastante escaso en la ley acerca de cuáles son las medidas de fondo, pero sí una lista un poco más amplia de aquellas medidas cautelares. Pero tampoco nos damos mucho a la labor de ir desarrollando el contenido, de ir desarrollando criterios a través de nuestra jurisprudencia, de manera de ir guiando también no solo nuestra propia interpretación, sino que también la actuación de los demás operadores. Hay medidas que se adoptan, la más grave, la medida de separación del niño de la familia, y en este sentido hay alguna evidencia que estima que por lo menos entre un 20 a 30% de niños quizás no deberían estar en una residencia. Eso es tan grave como el equivalente a que se condene a un inocente en la justicia penal. Y así un montón de otras cuestiones relacionadas precisamente con nuestro actuar. Quiero finalizar con algo que me parece que es dentro de lo más relevante, quizás en relación a esta situación de hacernos una revisión interna, y es el caso de Santiago. Ya decía que en Coyhaique el año pasado uno de los puntos había sido el rechazo a la creación de ciertas unidades administrativas, y aquí específicamente me quiero referir al Centro de Medidas Cautelares, no tanto desde la crítica orgánica ya conocida, ¿cierto?, que aquella que dice que es un tribunal de facto y otras similares, sino que más bien
a cuestiones puntuales que inciden directamente en una afectación grave, creo, a la situación de los derechos de los niños. En primer lugar, y aquí voy a ir muy rápido porque me queda muy poco tiempo, ¿cómo opera el Centro de Medidas Cautelares? Y es importante referir esto porque esta experiencia ha pretendido y pretende todavía ser replicada en otras regiones. Yo estoy en Santiago y de verdad les digo que ojalá no se replique en ninguna otra región. Ejemplo de esto, el examen de admisibilidad que se hace, que es una verdadera selección de casos, es decir, se selecciona aquello que realmente se va a ver y todo lo demás se va a desechar. Medidas de protección de carácter definitiva a través de sentencias que se dictan usando formatos tipo. Hace algún tiempo un informe periodístico daba cuenta de que solamente entre 4 jueces de este centro, de un total de 205 que habían cumplido funciones, en todo un periodo, habían dictado en un mes más de 400 sentencias cada uno. Y que en un año estos mismos 4 habían llegado incluso a cifras superiores a 1.800 fallos. ¿Qué dice eso? Que se dictan sentencias, en muchos casos sin motivación, sin justificación, como una mera forma de hacer limpieza de stock o admisibilidad formal. Y digo stock porque es precisamente uno de los conceptos que el Centro de Medidas Cautelares utiliza en sus planes de trabajo. Se separa a los niños de familia y ha habido casos documentados en estudios y también en recursos de niños que han sido ingresados a hogares con una simple resolución escrita, sin audiencia, sin haber escuchado a la familia, ni menos al niño, sin derecho a defensa jurídica. Eso es denegación de justicia. Una semana antes de venir a este congreso, el Centro de Medidas Cautelares está agendando audiencias para diciembre del 2018. Quizás hoy ya pasaron al 2019, no lo sabemos. Incentivo perverso para cumplir funciones en el centro. ¿Por qué? Porque en el Centro de Medidas Cautelares los jueces no dictan sentencia en el sentido de no redactan sentencia. Todo se dicta en forma oral o se concilia. Por lo tanto, ahí hay un incentivo perverso que contribuye a generar este círculo de afectación de derechos. Se privilegia, por otro lado, funciones administrativas por sobre las jurisdiccionales. Hay jueces que están abocados constantemente a la labor administrativa y no a la dirección de audiencia, lo que va generando también distorsiones en el desarrollo de la función. Y por último, casos de alto impacto y conmoción pública como la muerte de Lisette Villa, las denuncias por tortura y malos tratos de la Casa Nacional del Niño, que no fueron advertidos por el Centro de Medidas Cautelares en circunstancias que tienen el deber de visita en toda la región metropolitana. Es decir, ¿cómo es posible que se detecten casos tan graves como estos que salen a la opinión pública y sencillamente no habían sido advertidos anteriormente por el Centro de Medidas Cautelares? Es decir, ahí hay un problema que dice relación con la gestión del deber de visitas que debería ser revisado. Eso, en general, son, creo, aquellos problemas que afectan al ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces de familia en Santiago, que tiene relación directa con esto que llamamos crisis de Sename, que no es la crisis de Sename, por cierto, es la crisis de todo el sistema y a la que todos contribuimos de una u otra manera cuando actuamos sin mayor reflexión. Solamente quería plantear estas cuestiones como una manera de humildemente entregar insumos para la reflexión personal y obviamente para la mejora constante de nuestra función tan importante que hacemos como la función de ser jueces de familia. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Pedro su análisis crítico, analítico y refleja obviamente una mirada hacia el interior del Poder Judicial. Me corresponde presentar a Scarlett Lagos Fuentes, abogada. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Temuco. Entre otros estudios, es diplomada en Derecho de Familia e Infancia y Adolescencia de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco y la carrera de Psicología de la Universidad de la Frontera. Magíster
en gestión colaborativa de conflictos, mediación de la Universidad Central, tiene un postítulo sobre mediación y derecho de familia de la Escuela de Derecho también de la Universidad Católica de Temuco, es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica también de Temuco, en las áreas de Derecho Civil y Resolución Colaborativa de Conflictos desde el año 2003. Se ha desempeñado como directora del Magíster de Resolución Colaborativa de Conflictos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, coordinadora académica del postítulo en mediación de la misma universidad, directora del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, CREA, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica. Fue jefa nacional de la Unidad de Mediación de la División Judicial del Ministerio de Justicia del año 2008 a 2010. Además, ha participado en diferentes investigaciones del Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Católica de Temuco y otros centros nacionales y extranjeros. Además, ha publicado como autora y coautora diversos capítulos de libros alusivos a su especialidad, como por ejemplo las políticas de integración entre Europa y América Latina en materia de género. También, no está dentro de su currículum, pero también agradecer a Scarlett su gestión, que también ha sido posible, con su gestión ha sido posible la realización de este congreso a través del CREA de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, Scarlett. Dejamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la organización de este congreso y sobre todo darnos este espacio para conversar y encontrarnos desde distintas profesiones también, que es lo que me parece muy valorable y de hecho es un punto central en la resolución colaborativa de conflictos, que es de lo que me corresponde hablar. Además de encontrarme con amigas de la vida, compañeras de trabajo y estudiantes, algunas recién egresadas, otras ya hace mucho tiempo, así que ha sido realmente muy grato este congreso, así que muchas gracias por su organización. El objetivo de lo que me corresponde exponer ahora es describir el rol que tienen los abogados y las abogadas, los jueces y juezas de familia en materia de mediación, que lo vamos a circunscribir específicamente a la mediación familiar, sin perjuicio de que este tema también puede ser aplicable a otras materias. Para esto, en primer término, hacer una breve alusión a los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos y en particular a la mediación familiar, conocer algunas cifras para entrar también a lo que es el rol específico entonces de los abogados, abogadas, jueces y juezas, conocer esta participación también desde su génesis, cómo fue en la historia de la ley, que yo creo que ha sido también determinante para lo que tenemos hoy, para comprender luego cuáles serían funciones específicas desde cada uno de estos, desde estos roles, ¿no es cierto?, en los procesos de mediación. Primero que todo, dejar sentado entonces que el proceso de mediación en particular es de los más altamente valorados dentro del ámbito de la resolución de conflictos en materia de familia. Vamos a entender entonces así, para estos efectos, por la resolución colaborativa de conflictos, aquellas situaciones, procesos en los cuales las personas son capaces de decidir por sí mismas cuáles son el contenido de los acuerdos en virtud de los cuales van a enfrentar sus relaciones familiares hacia el futuro sin que otro decida por ellos, sin que otro entonces les ordene sobre cómo debe ser esta regulación en sus relaciones familiares. Desde ese punto de vista entonces, en la mediación cobra importancia la participación del mediador familiar, que actúa entonces como un facilitador entre las partes para lograr este resultado de que sean entonces ellos mismos los que trabajen las condiciones en las cuales pretenden la resolución de sus conflictos familiares. Otro aspecto que es importante dejar sentado a priori es que la regulación de la mediación familiar que se contiene en la ley de tribunales de familia es restringida
es acotada a materias de la propia ley. La mediación familiar consagrada de manera previa, entonces, para alimentos, relación directa y regular y cuidado personal, viene a ser, mirado desde la resolución colaborativa de conflictos, solo un aspecto de aquellos conflictos familiares que son posibles de mediar. Entonces la ley restringe lo que antes de esta se venía haciendo por parte de centros de mediación o investigación respecto de ella, y en consecuencia se provoca desde el inicio una tensión entre la mediación y lo judicial. Porque, como decía, la mediación familiar regulada en la ley se define desde lo judicial, desde el tribunal. En este sentido, entonces, recordemos que la mediación también, y lo que se ha escrito sobre ella, pone un tremendo énfasis en el protagonismo de las partes. Hay diversos conceptos, diversos autores que relevan esto a nivel de definición. ¿Cuál fue la definición que nos entregó la ley 19.968? Se las leo. Para efectos de esta ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdos. Algunas consideraciones en relación a este concepto. En primer término, hubo una modificación en su tramitación. En un primer término se hacía referencia al mediador en relación a su falta de poder coercitivo. Y luego, a mi juicio, la redacción es más acertada como queda, ya que pone el énfasis en esto de no tener poder decisorio y entonces relevar, como lo hacen los autores, cuál es lo central de la mediación, que es el protagonismo entonces de las partes. Pero otro aspecto que para el objetivo que vamos teniendo en esta presentación, otro aspecto que es más relevante que ese incluso, está dado por que la propia ley define la mediación como un sistema de resolución de conflictos. Al dotarlo de esta definición, de la característica de sistema, a mi parecer entonces la ley lo que hace es relevar la particular fisonomía que tiene este proceso, porque en todo sistema encontramos principios y normas que inspiran ese sistema, y este reconocimiento es el que, a mi parecer, debemos tener presente al momento de interpretar y aplicar las normas relativas a los procesos de mediación. Porque si entonces la ley lo reconoce como un sistema, es porque está diciendo que es uno diferente a otro. Y en particular, entonces, será diferente al proceso judicial. Hay diferencias profundas entre un proceso y otro. Y, insisto en este punto, la ley reconoce la mediación como un sistema distinto que se rige por principios que son diferentes. Estos principios son enumerados en la ley. La misma ley entonces plantea como principio la igualdad, la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad, el interés superior del niño y las opiniones de terceros. De la manera que está redactado en la ley, estos principios pareciera ser entonces que en un primer orden rigen para el mediador. Y de hecho desde ahí se derivan gran parte de sus obligaciones, de sus deberes legales, éticos. Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿qué es o qué implicancia tienen estos principios para el resto de los actores del sistema? En particular entonces, a quienes que se desempeñan como abogados, jueces o juezas. ¿A ellos también se les debe aplicar o ellos también deben respetar entonces estos principios? A mi parecer sí, tanto por lo que ya he señalado como porque hay otros principios reconocidos desde la mediación que no están explícitos en la ley, pero que le definen y le dan su particular fisonomía. Una autora, María Inés Suárez, hace referencia a aquellos principios que los encuadra dentro de un grupo que
denomina ideología. Y es así entonces como nos plantea que la mediación presentaría un conjunto de ideas, creencias y valores acerca de los seres humanos, la disputa y la sociedad. Los seres humanos son capaces de resolver por sí mismos sus conflictos y disputas en forma efectiva. El conflicto y o disputa pueden ser considerados como una oportunidad para el crecimiento y la evolución. Y la sociedad actual necesita para su supervivencia gestar otros medios con el fin de resolver conflictos. Estas ideas son útiles entonces para diferenciar el proceso de mediación de los juicios propiamente tales. El proceso de mediación dista mucho del proceso judicial. Basta para ello mencionar que un proceso de mediación no tiene por finalidad el establecimiento de la verdad, ni es central en él la rendición de prueba. O sea, eso ya lo hace diametralmente diferente. En el caso del mediador, no le corresponde emitir juicios de valor en relación a los intervinientes en el proceso y tampoco le corresponde juzgar sus narrativas. Recordemos que en general ante una disputa todos tenemos una tendencia natural a ponernos nosotros como los buenos y el otro como el malo. En consecuencia, el mediador lo que hace es tratar de desentrañar de esas narrativas aquellos intereses a partir de los cuales se pueden construir entonces acuerdos. Pero esto entonces quiere decir precisamente que la mediación no va a ser en ningún caso un dispositivo que vaya a suplir todos los juicios que puedan existir en las materias señaladas o en otras. Por la misma ideología que les mencioné, la consecuencia lógica es entonces que no va a servir para todo tipo de personas ni para todo tipo de conflictos. La mediación entonces se nos presenta así como una oferta de justicia diferente que tiene sus principios que la inspiran y que no sirve para todo. Y aquello que no es capaz de resolver necesariamente entonces requerirá una intervención judicial a través de un proceso judicial. Si las partes desconfían mutuamente de lo que señalan, quiere decir entonces que la mediación no les sirve, les va a ser insuficiente para resolver su conflicto. Y para esas personas incluso va a ser absolutamente recomendable que vayan a un juicio, porque ahí podrán entonces tener la oportunidad de cumplir con estas, cumplir con estas expectativas y que existan otras garantías que efectivamente la mediación no tiene. A continuación me gustaría ahí exhibirles un cuadro que contempla el número de causas que absorbe el Sistema Nacional de Mediación, ya que son datos oficiales entregados por el Ministerio de Justicia para un periodo de tiempo que va desde enero de 2017 a enero de 2018. Y ahí entonces va quedando claro cómo todo esto no se resuelve en mediación. Primero porque más o menos un 40% de las causas de mediación previa constituyen un 40% de la totalidad de lo que absorbe la justicia de familia, e incluso en algunos tribunales puede ser mucho menos. Y así entonces, entre las causas que han ingresado, se contabiliza un total de 270.091 causas. La mayoría se termina en el periodo. Tenemos causas en que no asiste nadie, otras causas en que asiste solo alguna de las partes involucradas y esas causas deben frustrarse. Luego están aquellas causas en las cuales asisten las dos partes, se realiza el proceso de mediación y algunas de ellas terminan con acuerdo y otras no. Del total de causas vemos que 108.312 en este periodo han terminado con acuerdo. Si bien ahí ustedes ven un 72%, eso es en relación a lo que se medió efectivamente entre las partes, porque del total de causas no alcanza de hecho al 40%. Así entonces, primero
A partir de esto dejar claro que la mediación no viene en ningún caso a sustituir en todas aquellas causas que conoce la justicia de familia, sino que tiene una aplicación que finalmente termina siendo bastante restrictiva. En cuanto a lo que ha sido la asistencia de las personas, que ustedes ven tienen cifras muy altas de inasistencia, esto tiene que ver mucho con las pocas posibilidades a veces que se tiene de poder comunicar a las partes, invitarlas o citarlas a mediación, y en consecuencia esto repercute en que no asistan, y eso no tiene consecuencias en materia de mediación, sino que se debe frustrar la causa, no hay ninguna forma de obligar a una persona a asistir. Ahora, del total de causas que terminan con acuerdo en los procesos de mediación, no se ha hecho una investigación al respecto que nos permita hilar más fino en el sentido de sostener lo siguiente. Se piensa en ocasiones que la mediación lo que hace es quitar trabajo a los abogados. O dicen, no, estas causas las hubiésemos tenido nosotros en vez del sistema de mediación. Pero esa aseveración no es del todo exacta, porque en los países en que se incorpora la mediación, más bien lo que hay es una ampliación del acceso a la justicia. Es decir, la mediación ingresa dentro de esos números una buena parte de casos que antes de su implementación no hubiesen llegado a judicializarse por tema de recursos, de acceso en general. La mediación tiende a ampliar el acceso a la justicia, entonces ese dato tampoco está tan puro. Lo mismo es que no sabemos cuál es el destino de las causas que se frustran, si es que todas ellas se judicializan o cuántas de ellas efectivamente se judicializan, lo que también sería bastante interesante de conocer. Yendo ahora al rol de los abogados, me gustaría comentarles que los abogados como gremio, porque sí habían intervenciones particulares, pero los abogados como gremio permanecieron bastante ausentes de la discusión en la historia de la ley que establece la mediación familiar previa. Pareciera ser que se vio más bien como algo lejano, distante, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Acá los colegios de trabajadores sociales, psicólogos, tuvieron un rol mucho más activo que los propios abogados. Una posible hipótesis de eso quizás esté dada por la propia enseñanza del derecho, que en general es bastante opuesta a lo que yo les comenté como ideología de la mediación o principios que están a su base. Nuestra formación más bien tiende a que aprendamos a cómo representar a otro en juicio. ¿Ya? Ahí está centrado. Esto, sin embargo, ha ido teniendo una evolución y es posible advertir, al menos de una revisión web, ahí después también habría que ir casa de estudios por casa de estudio, en el siguiente cuadro, cómo hay ya universidades que establecen actualmente cursos sobre resolución colaborativa de conflictos como asignatura obligatoria. Ya esto, que no existía por los años 98, 2000, sin duda ha demostrado que existe ya una tendencia en la formación de los abogados a tomar conocimiento de este tipo de mecanismos. De las 46 universidades que dictan la carrera de Derecho, 46, 11 tienen el curso como obligatorio, que son las que tienen ahí, y solo 2, que son las que vienen a continuación, lo tienen como optativo, ¿ya? Pero como ven hay una cierta tendencia ya a incluirlos. Contarles también que en el caso de la Universidad Católica de Temuco, en el Magíster de Resolución Colaborativa de Conflictos que me corresponde dirigir, en las 2 cortes que han ingresado, tenemos un total de 33 estudiantes, el Magíster es interdisciplinario, y 11 de los 33 son abogados o abogadas, ¿ya? Y de diversas también edades.
o sea, personas que trabajan, no necesariamente como mediadores, de hecho la mayoría no, desde distintos servicios o roles en los cuales han advertido una necesidad de formación en resolución colaborativa de conflictos que no tuvieron en las casas de estudios. En el caso de los jueces, la participación en la historia de la ley, a partir de su gestación, fue distinta. Hay varias intervenciones y la mayoría de ellas muy favorables hacia la mediación, como imperiosa, como una necesidad. Entonces se valoró muy positivamente en este escenario la mediación cuando se incorporó en un principio como una materia de mediación voluntaria. Ahora, volviendo a los abogados y las abogadas, el ámbito de desempeño en la mediación va desde ser propiamente tal un mediador. Actualmente el registro de mediadores tiene más de 3.400 profesionales inscritos y un 16% de ellos corresponden a abogados y abogadas. Otro ámbito de desempeño son como asesores jurídicos de distintos centros de mediación, donde es posible distinguir, al menos en el sistema licitado, dos roles como asesores jurídicos de los mediadores, por así decirlo, del centro de mediación, donde tienen una función de visar o aprobar los acuerdos internamente en el centro antes de ser enviado al tribunal. O sea, son una suerte de mediador entre los mediadores y los jueces, y otros abogados que se desempeñan brindando asesoría jurídica a los usuarios, a las partes. Pero este último rol no es obligatorio en todos los centros de mediación licitados, porque se trata de una condición adicional que algunos centros podrían ofertar y otros no. Ahora, esta figura del asesor jurídico del centro de mediación se elimina en las bases de licitación que comenzarán a regir ya a fines de este año o al año siguiente. Así que con la última resolución que se dictó por parte del Ministerio de Justicia, que es la 81 del año 2017, ya no se contempla la figura jurídica. En consecuencia, serán los propios mediadores, independientes de sus profesiones de origen, los que redactarán, estarán a cargo y enviarán los acuerdos. También se puede ser abogado de las partes, pero la realidad ha demostrado que la participación de los abogados ha sido bastante baja en los procesos de mediación. Dos ejemplos de legislaciones diferentes marcan una tendencia totalmente contraria a lo que ocurrió en Chile. En Barcelona, los mediadores y los abogados tienen roles muy definidos en los procesos de mediación, precisamente a partir de la participación que el Colegio de Abogados tuvo en todo lo que se refirió a tramitación e implementación de la mediación familiar. ¿Cómo lo hacen ellos? El mediador, independiente de su profesión, alcanza los puntos de acuerdo, pero es deber del mediador informarle a las partes que si alcanzan un acuerdo, este debe ser redactado por un abogado que puede tener cada uno o lo deben elegir en conjunto. O sea, ellos separaron el proceso de mediación propiamente tal del acta que contiene los puntos de acuerdo, precisamente a partir de la alta participación del colegio. Por otro lado, en el caso de Argentina, al momento de empezar a tramitar esta ley, los abogados quedaron como la profesión exclusiva para ejercer como mediador. Y luego los profesionales de otras disciplinas pasaron a formar parte de una categoría que se llama asistentes del mediador, porque también se dieron cuenta que necesitaban la interdisciplina. Pero también hay gremios que son muy fuertes en materia de abogados. Ellos presionaron bastante en la tramitación de la ley para tener una participación más activa en los procesos de mediación. ¿Ya? Eso es muy diferente a lo que ocurre acá. Bueno, en el caso de los jueces, la participación crucial, fundamental, actual, está dada por la aprobación o rechazo de los acuerdos. En primer término, es necesario señalar que la inmensa mayoría de los acuerdos son aprobados.
y que son muy pocos aquellos que son rechazados. Tampoco es posible tener un dato tan puro porque esos acuerdos rechazados se van en la tabla que revisamos a la categoría de mediaciones que fueron con asistencia de todas las partes, pero se frustraron. Porque si llegan a acuerdo y el juez lo rechaza, la mediación entonces termina como frustrada. Los principales temas que se han dado a debatir, porque no existe una postura jurisprudencial única, han sido, por mencionar algunos, el cuidado personal compartido, el cuidado personal a terceros y el régimen libre de relación directa y regular. Estos han sido los que han causado mayor disparidad de criterios. Primero, en el caso del cuidado personal compartido. Bueno, el argumento de rechazo de estos acuerdos está dado principalmente por el tenor literal del artículo 225, que reconoce como instrumentos, ¿no es cierto?, la escritura pública y el acta extendida ante el oficial de registro civil. ¿Qué es lo que pasa con el cuidado personal compartido? Bueno, a juicio de la unidad de mediación del Ministerio de Justicia, que tienen un informe disponible en la web, con muchos argumentos a favor de que pese a esa norma sí se podría aprobar un acta de cuidado personal compartido, que ustedes pueden revisar ahí con más detalle. A mí me preocupa, me llama la atención lo siguiente: cuando se establece la custodia compartida, se hace junto a un principio que debiese ser rector, que es el de corresponsabilidad parental, ¿no es cierto? La mayoría de los autores concuerda que el principio de corresponsabilidad parental se cumple en mayor medida en los regímenes de custodia compartida. También aquí tenemos disidencias, que esto culturalmente es difícil en Chile, etc. Bueno, pero lo mismo se decía de la mediación cuando yo empecé a trabajar en ella en el 98, que es muy contracultura, contra quizá lo que estamos acostumbrados, pero no cabe duda que tanto por tratados internacionales de derechos humanos, la corresponsabilidad parental es un principio rector y la custodia compartida parece satisfacer este principio de mejor manera. Pero ¿qué ocurrió? En un fallo, al menos que yo pude analizar en detalle junto a un estudiante tesista, hay una sentencia que se dicta por la Corte Suprema el año 2015, el rol es la 6320, en que se anula una sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en que se confirma una resolución de primera instancia que establece judicialmente la custodia compartida. Y esto entonces ha sido una tendencia a considerar que los jueces no pueden, en juicio, dictar, ¿no es cierto?, decretar una sentencia que contenga la custodia compartida. Ya, eso es un punto. Pero al rechazarse además las actas de mediación sobre custodia compartida, nos hemos quedado sin un proceso que la incentive, sin un proceso que informe, que eduque, un proceso que logre concretar el principio rector de la corresponsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quedamos con instrumentos formales donde se puede establecer, pero no con procesos como una serie concadenada, con lógica, con intervenciones profesionales que pudiesen contribuir a su establecimiento. ¿Ya? Eso por lo menos a mí me dejó de todo este estudio una preocupación al respecto, porque nos quedaríamos, bueno, no todos los jueces lo rechazan, pero en los casos de los rechazos nos quedamos sin proceso. Y ahí entonces habría algo que hacer o algo que discutir. Otra cosa es que quizá también ahí el problema está en el sistema de mediación, que solo reconoce aquellos acuerdos que son aprobados judicialmente. Entonces, también esto podría revisarse a partir de la idea que se puedan hacer los procesos de mediación familiar y que el instrumento no sea un acta de mediación que se presenta al juez, sino que sea un acta que se reduce a escritura pública o se presenta al oficial del registro civil. O sea, también podemos verlo desde esa perspectiva. Acá el problema se da en que la ley, al regular la mediación familiar, pone dentro de sus etapas como la intervención judicial, ¿no es cierto?, como necesaria y ahí establecida. Pero bueno, ahí
tenemos puntos para discusión. Otro tema controvertido ha sido el cuidado personal a terceros, donde las tendencias son principalmente rechazarlo de plano, citar audiencia de ratificación o bien aprobarlos de plano. Al analizar en detalle por qué se provoca esto, también en conjunto con una alumna tesista, tomamos el siguiente camino. Ocurre que los jueces en los juicios de cuidado personal a terceros también tienen dos tendencias que es posible advertir de la lectura de los fallos. Por un lado, quienes exigen necesariamente inhabilitar a los padres y por otro, aquellos que atienden al interés superior del niño sin que sea necesaria la inhabilitación. Entonces, lo que podemos advertir aquí es que esa es la misma discusión o lógica que se replica al momento de conocer de las actas de mediación. Y esto entonces trae como consecuencia, además, que tenemos que nuestros tratados internacionales, nuestra legislación establece que el deber de cuidado de los hijos es de los padres y que excepcionalmente, ¿no es cierto?, va a ser de un tercero. O dicho de otra manera, que los niños tienen derecho a ser cuidados por sus padres. Entonces, nuevamente encontramos una tensión ahí, porque el niño tiene derecho a ser cuidado por sus padres, pero ¿qué hacemos con los niños cuyos padres no quieren cuidarlos o cuyos padres, sin estar inhabilitados, entienden que en el grupo familiar hay otra persona más habilitada que ellos, ¿ya? Por distintas razones. Bueno, el punto entonces es que si atendemos a quienes los aprueban de plano, podemos ver entonces o leer detrás de esas resoluciones una cierta preponderancia del principio del interés superior del niño, sin necesidad de inhabilitar, pero además, al momento de ver el tema del interés superior del niño, jueces que comprenden que el trabajo y responsabilidad de, en el proceso, velar por el interés superior del niño fue responsabilidad del mediador. Aquellos que citan audiencia pareciera ser entonces que o bien va por el lado de la inhabilidad o bien porque entienden que necesariamente se requiere una intervención del juez por la tensión que se provoca con el principio del interés superior del niño. Ya, y los que rechazan nos va a traer como consecuencia que transforman una materia de mediación previa, obligatoria, en una materia de mediación prohibida. Y donde además, al momento de la demanda, le exigirán igual el acta de mediación frustrada. ¿Ya? Ese sería otro tema. Brevemente, el último para ir terminando, que es el régimen libre de relación directa y regular. Uno de los principales, bueno, esto conversando más bien con los jueces, uno de los principales temas que no les agrada del régimen es cómo lo hacemos para hacerlo cumplir forzosamente. Bueno, para la mediación ese no es un tema ni un problema, porque recordemos que están como conociendo de un acta que no es producto de un proceso judicial. En consecuencia, no es producto de partes que tengan una conflictividad que los llevó al juicio, sino que el acta es producto de un proceso colaborativo en que los padres no quieren tener reglas específicas en cuanto al régimen y que su acuerdo, porque algunos dicen es que entonces ahí no hay acuerdo, pero el acuerdo entonces sería el régimen libre. Ya, ahí entonces observamos más clara quizás la separación que nosotros hacemos entre el proceso y el resultado. Bueno, a modo de conclusión general entonces, podemos decir que el rol de los abogados, abogadas, jueces y juezas en los procesos de mediación es participar de ellos reconociendo que la mediación es un sistema de resolución de conflictos diferente del proceso judicial y que en consecuencia tiene principios que son propios y que la responsabilidad del proceso de mediación descansa en un profesional que es la persona mediadora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Scarlett. Es importante recalcar el valor de la justicia colaborativa,
obviamente también esta justicia en la cual intervienen las partes, la restaurativa, la reparativa, forma parte de las soluciones que yo creo que son mucho más justas de solucionar los problemas con los que se enfrenta la sociedad. Voy a tengo varias preguntas, tenemos poco tiempo, son solamente 2 preguntas por panelista, así que vamos a comenzar con Pedro Maldonado. La pregunta es, para la aplicación de medidas de protección, ¿piensa usted que las ofertas programáticas de Sename y Servicios de Salud permiten el restablecimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hoy? ¿Y por qué? A ver, parto por la respuesta inmediata. Creo que no por lo menos en su totalidad. Sabemos de áreas de la oferta que no se cubren. Pensemos, por ejemplo, en muchos casos de niños de perfil complejo, en el sentido de que tienen de base un trastorno, sumado a eso consumo de drogas, por ejemplo. Esos casos no están bien dotados de programas específicos, es decir, hay ausencia de infraestructura, de programas especiales, de intervención. Recuerdo a fines del gobierno anterior, el anterior de Piñera me refiero, se habían entregado recursos para la construcción de unidades polivalentes, de corta, mediana y larga estadía, especializada, es decir, con intervención multidisciplinaria, según la magnitud, la gravedad del caso. Se estaban incluso construyendo las unidades. Con el cambio de gobierno, los fondos finalmente fueron redestinados. Y ahí hay una evidente falta bien concreta de una oferta para una gran cantidad de niños que no pueden ser atendidos como debería ser. Entonces es un problema. Yo no sé, los que conversamos a veces estas cuestiones en conversatorios, seminarios o en el diálogo, en el día a día, comentamos que como que el Estado se hace un poco el ciego en estas cuestiones, como si los niños hoy día no tuvieran mayores complejidades, como si no consumieran drogas, me refiero a los menores de 14 años, y eso explica quizás esa mirada un poco ausente de iniciativas concretas. Entonces, a la pregunta del asistente diría que no en su totalidad, de ninguna forma, y no solo en ese caso, sino que en las regiones, los colegas de regiones seguramente con bastante propiedad podrán decir cómo en cada región ustedes se encuentran frente a situación de inexistencia de oferta específica para ciertos casos. Eso obliga a adoptar medidas que pueden ir desde, por ejemplo, separar al niño de su zona, de su lugar que le es conocido. En Santiago quizá la cosa es distinta, porque Santiago es una ciudad grande y se da esa centralidad en ese sentido negativa. Pero yo fui juez de región en alguna época y también nos enfrentábamos a eso. Yo lo planteaba ahí como el dilema al que se encuentran los jueces en esa situación específica. Entonces sí, no hay una situación de efectividad integral de esos derechos. Muchas gracias. Para Scarlett Lagos, preguntan, ¿qué opinión se tiene sobre la mediación en causas con niños con medida de protección vigente y con aquellos padres que mantienen causas asociadas a violencia intrafamiliar? ¿Qué posibilidades presenta la mediación? En el caso de las medidas de protección,
la visión que se tiene es que existiendo vulneración de derechos de niños, la intervención del juez es necesaria. Es necesaria porque desde el principio que nosotros compartimos de mínima intervención del Estado, precisamente la excepción al principio está dada por las causas de vulneración de derechos. En algunos tribunales, pese a la existencia de medidas de protección en atención más bien a la entidad, sí se ha trabajado procesos de mediación en paralelo, pero la tendencia pareciera ser más bien que no. ¿Ya? Tratándose de violencia intrafamiliar, la mediación, por regla general en la ley, aparece como una condición de no mediabilidad, por el principio de igualdad de las partes. Sin embargo, hay una norma que excepcionalmente permite al juez de familia, conociendo de una causa de violencia intrafamiliar, o sea, una causa F, derivar a mediación bajo determinadas condiciones. Esa norma está subutilizada, no es una práctica frecuente, pero es bien interesante desde el punto de vista teórico, porque es una norma que se parece mucho más a la justicia restaurativa desde la óptica penal. Trabaja más sobre la lógica de la mediación penal, porque dentro de las condiciones que exige es que sea el primer hecho y que se reconozca responsabilidad, que son condiciones básicas, digamos, para poder trabajar en mediación penal. Entonces, la mediación ahí sería considerando que la violencia intrafamiliar es infraccional. ¿Ya? De hecho, en algunos países todo lo que es violencia intrafamiliar se va a penal. O sea, por eso la norma esa es interesante y también sería bueno ver cómo funciona si es que se tuviera un mayor número de casos para analizar, porque, bueno, está a la base la idea de que la violencia puede haber sido en este caso una circunstancia que es posible frenar incluso en la escalada del conflicto familiar. Eso. Una pregunta para Pedro. Relacionada particularmente con el artículo 80 bis de la Ley de Familia. Dice, obviamente, cuál es el impacto de su aplicación y qué gestiones se han realizado, dice, por los jueces de familia para resolver las dificultades. Eso también. A ver, sí, el artículo 80 bis es un gran tema. Debo aclarar algo previo, que tal vez no lo mencioné. Yo soy juez de familia en Santiago desde el 2009. No estoy ni pretendo estar vinculado lamentablemente al trabajo proteccional, por lo menos mientras estén dadas las condiciones que están dadas hoy día actualmente en Santiago, es decir, con este centro administrativo. Y es una cuestión que es como compartida por muchos colegas. Y digo que es lamentable porque la competencia proteccional es de los jueces de familia dada por ley. Entonces, el hecho que hoy día no la podamos ejercer porque existe este centro creado y por lo tanto esas competencias han sido apartadas de nosotros, me limita en lo personal en el acceso y en el trabajo a estas materias. Hace ya un buen rato que no estoy vinculado. Ahora, lo del 80 bis es un problema grande. El 80 bis está originalmente pensado como una medida bastante excepcional, pero como suele ocurrir, de lo excepcional se hace la regla general. El 80 bis, una de los impactos negativos, y que yo creo que no ha sido bien visualizado por los jueces de familia, es como una falsa creencia de que uno lo hace estupendo cuando decreta el 80 bis, pero por el otro lado, lo que estamos haciendo es generando un crédito enorme, multimillonario en ciertas instituciones. Y esa dimensión nosotros no la estamos reflexionando.
hay evidencia bastante concreta, y ahí habría sido mucho más cercana quizás la opinión de Mónica en la mañana, pero esa es una externalidad negativa que se está dando, de la que no somos conscientes. Estamos acrecentando un negocio millonario para ciertas instituciones, porque generamos la obligación de entregar ciertas prestaciones, muchas de ellas sin mucha reflexión. Recuerdo hace unos años el caso de una localidad, no la voy a mencionar, pero el 80 bis era parte de la resolución tipo del tribunal en la primera resolución. O sea, claro, esa localidad posiblemente esos jueces pensaban que estaban solucionando un problema local, pero lo que estaban haciendo era empobreciendo al resto de las regiones. Entonces, ahí hay un tema, y yo creo que se va a venir una modificación bastante importante de aprobarse las proyecciones, las modificaciones institucionales que en este momento están siendo discutidas. Creo que ahí hay un punto relevante al cual no se le ha puesto atención. Bien, muchas gracias. Una pregunta para Scarlett. Dice, atendido el número de causas que se ingresan para mediación, ¿los mediadores cuentan realmente con los tiempos para trabajar una buena mediación a la luz de los principios, o simplemente, entre comillas, la meta es llegar a un acuerdo? Este tema ha sido uno de los que más ha trabajado a nivel de política pública para evitarlo. Por lo siguiente, y prueba de ello y han sido las modificaciones sucesivas que se han hecho a las bases de licitación. En un principio, el Ministerio de Hacienda, en particular la DIPRES, estaba muy focalizada en que la mediación lograra descongestionar los tribunales, y en consecuencia el incentivo económico estaba muy fuertemente puesto en el acuerdo, pero acuerdo causa a causa. Entonces, efectivamente, en un periodo de tiempo muchos mediadores se desempeñaron casi como comisionistas, en el sentido de tener un sueldo base y comisión por acuerdo, por número de causa. Eso dio origen a muchas críticas, incluso hay artículos que trabajan sobre el tema, se habló de la mediación express, etcétera, etcétera. Sin embargo, la tendencia ha sido entonces establecer ahora montos fijos mensuales para que el propio centro se autogestione, y un 30% de esos recursos totales vinculados a algunas metas, entre ellas el acuerdo. O sea, ya en el periodo anterior tenemos una muy bajo incentivo, así tan fuerte como el otro, puesto en el acuerdo. En las bases que vienen en el sistema licitado y que comenzarán a regir a fin de año o el próximo año, ya derechamente se elimina incluso este 30% variable mes a mes, y se deja un fijo, y cada 3 meses metas de gestión al estilo que trabajan los funcionarios públicos, pero también bajando, porque sí ha sido una preocupación. Y si se revisa la carga de trabajo y las agendas, sí existe, a mi juicio, cierto margen de trabajo adecuado, porque no hay obligación de terminar la causa en una sola sesión. Tampoco, y eso es una práctica que hay que fomentar, eso también llevaba a que tampoco se estuviese escuchando mucho a los niños en los procesos de mediación, al hacerlos un poco contra el tiempo. Y también eso actualmente se está incentivando más bien hacia una mayor participación, porque esto repercute indudablemente en una mayor calidad de los acuerdos e incluso en una mayor confianza desde lo judicial hacia la mediación. Sin duda que es un tema que hay que seguir trabajando, y los mediadores y mediadoras ahí son los que se tendrían la voz más autorizada quizás para responder.
Lo que yo veo desde el punto de vista analítico de cómo ha evolucionado el sistema, sí veo que es una preocupación que se atendió, al menos. No se agudizó, digamos, no se fue en la dirección contraria. Bien, muchas gracias. Brindarle un aplauso a Pedro Maldonado, a Scarlett Lagos. También agradecer por parte de la organización su participación y un pequeño presente que se les va a entregar de parte de la Asociación Regional de Malleco Cautín de Magistrados. Así que, gracias, Pedro. Muchas gracias, alcalde. Bien, nos corresponde entonces, ahora vamos a hacer un break, una pausa para un café, así que están invitados para ello. Muchas gracias.